Vamos a comenzar la clase de hoy viendo topología de puntos, ¿sí? Vamos a definir a entorno con este símbolo. Decimos que este entorno incluye al punto x sub 0 como vemos acá. Vamos a definir S como el conjunto que sería nuestro dominio, en nuestro caso, digamos. También tenemos el entorno reducido, que lo vamos a definir con esta simbología que vemos acá, y diremos que en el entorno reducido no vamos a incluir al punto x sub 0 y por lo tanto le vamos a hacer una pequeña pelotita, ¿sí? Ahora bien, vamos a definir puntos. Primero vamos con la primera clasificación, que se trata de punto interior, que decimos que x sub 0 es punto interior de S si y solo si existe un entorno como el que vimos acá, es decir, que incluye a x sub 0, tal que existe al menos un entorno de este punto que está incluido totalmente en S, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá en un plano XY. Primero lo que vamos a hacer es graficar el punto x sub 0 y por lo tanto vamos a graficar un entorno y lo vamos a pintar para representar nuestro dominio, que sería nuestro conjunto S. Y lo que no está, lo que está alrededor de este conjunto S va a ser su complemento, ¿sí? Es decir, lo que no pertenece al conjunto. Bien, entonces, definimos punto interior, ¿sí? Si y solo si existe un entorno de radio delta, por ejemplo, este, ¿sí? Vamos a suponer en este caso un entorno de radio delta, y lo que nos dice es que este entorno tiene que estar incluido totalmente en nuestro conjunto S. Por lo tanto, este entorno que vemos acá no se encuentra totalmente incluido en nuestro dominio. Por lo tanto, este punto A, no va a ser un punto interior. Vamos al caso del punto C, que es el que vemos acá. Vemos que este punto C, si lo podemos observar, voy a hacer un pequeño acercamiento a ver si la cámara me lo toma. Parece que no. Ahí está. Vamos a tener en cuenta primero este entorno, un entorno más grande, un radio más grande, ¿sí? Entonces analizamos este entorno y vemos que se intersecta, o sea que se incluye parcialmente en el conjunto S, pero no cumple con lo que dice acá, ya que se tiene que estar incluido totalmente o enteramente. Pero ¿qué pasa si yo le hago un radio más chico? Que por lo que veo está acá. Al hacer un radio más chico, ya estamos cumpliendo con la proposición propuesta acá, ¿sí? Porque nos dice que tiene que existir al menos uno, que es el que está acá, que cumpla con lo que dice, que exista un entorno que esté incluido totalmente en ese. Por lo tanto, al existir solamente con que exista uno, cumple la definición de punto interior y por lo tanto decimos que el punto C es punto interior de S. Bien, ahora vamos a definir punto exterior. Decimos que x sub 0 es punto exterior de S si existe al menos un entorno de x sub 0 donde no hay ningún punto de S. Vamos a ir a un ejemplo que lo voy a ver si lo puedo graficar con este. Solo que lo que me dice es lo siguiente.
x sub 0 es punto exterior de S si y solo si existe un entorno de radio delta del punto x sub 0 tal que este entorno esté incluido totalmente en el codominio o en el complemento del conjunto S. Es decir, en todo este rango, en todo esto que lo que estoy señalando acá, ¿sí? Es decir, que este va a ser mi dominio y todo lo que está afuera va a ser mi codominio. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Puedo considerar este ejemplo del punto A, en donde voy a trazar o voy a marcar un entorno y vemos que exactamente ese entorno está incluido totalmente en S, o sea, en el complemento de S. Y por lo tanto cumple la proposición de que exista al menos un entorno, ¿sí? Entonces, al existir al menos uno, decimos que A es un punto exterior de S. En cambio B, que creo que está señalado justo en el borde, si yo trazo el entorno, siempre va a haber que me va a coincidir con o sea, va a estar incluido parcialmente en el complemento de S y por lo tanto no cumple. Decimos que B no es punto exterior de S y listo. Ahora vamos con punto aislado. Decimos que x sub 0 es un punto aislado de S si existe al menos un entorno de x sub 0 en el cual el único punto de S es x sub 0. Para verlo de una forma mucho más clara, vamos a definir a mi dominio S como la unión entre B, entre el conjunto B y el punto A, solamente el punto A, es decir, lo que vemos acá pintado en naranja. Por lo tanto, yo digo que A es un punto aislado. Mientras que punto frontera, decimos que x sub 0 es un punto frontera de S si para todo entorno de x sub 0 existe un punto que pertenece y que no pertenece a S. ¿Cómo lo vemos de una forma más clara? Decimos que x sub 0 es punto frontera de S si y solo si para todo, acá es muy importante, que para todo entorno de x sub 0 tal que la intersección entre ese entorno y S sea distinto del conjunto vacío y la intersección entre ese mismo entorno y el complemento de S sea distinto del conjunto vacío. Y un ejemplo se lo puede ver de esta manera, ya que voy a considerar, por ejemplo, a este punto x sub 0 y obviamente a su dominio S y al complemento de S, ¿sí? Entonces vamos a analizar el caso A. En el caso A yo trazo un entorno, vemos claramente que una parte está incluida en S y otra parte está incluida en el complemento de S y por lo tanto cumpliría con la definición de punto frontera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se cumple para todo entorno, ya que si yo hago un entorno mucho más chico, no tan chico, claramente no va a estar incluido, ese entorno no va a estar incluido parcialmente en ese. Vamos con el ejemplo B. Vemos que en el ejemplo B justo está en el borde. Por lo tanto, si yo, por más grande o más chico que sea, siempre va a haber una parte que esté intersectada con el conjunto de S y otra parte que esté intersectada con el complemento de S. Por lo tanto, B cumple la definición de punto frontera. Es decir, que para todo entorno
de este punto, siempre va a estar una parte intersectada con el conjunto S y una parte intersectada con el complemento de S. Y lo que vamos a analizar es este último caso, en un caso C, es decir, un punto interior, que vemos análoga, que sería un comportamiento análogo al punto exterior A, ya que en este caso sí cumpliría con la definición de punto frontera, pero si yo reduzco el entorno, vemos que este mismo entorno no va a intersectar al complemento de S y por lo tanto perdería validez la definición. De manera, para concluir, vamos a decir que un punto exterior nunca es punto frontera y por lo tanto un punto interior tampoco nunca es punto frontera, a excepción de un punto aislado que sí es un punto frontera, ya que, por definición, yo sé que S es igual a la intersección, a la unión, entre B y el punto A. Por lo tanto, yo sé que B, o sea que el punto A, ¿sí?, que es el que yo estoy analizando, su entorno, generalmente, si yo lo tomo acá, este entorno sí está intersectado con S. Y el punto, como pertenece al dominio, quiere decir que está intersectado con él y por lo tanto cumple la definición de punto frontera. Y el último caso, que es el quinto, ¿sí?, es punto de acumulación. Decimos que x sub 0 es punto de acumulación de S si para todo entorno reducido de x sub 0 existe al menos un punto perteneciente a S. Por simbología vamos a decir lo siguiente: x sub 0 es punto de acumulación de S si y solo si para todo entorno reducido. Es la primera vez que hablamos de un entorno reducido, que quiere decir que no va a incluir ese punto x sub 0, ¿sí?, tal que ese mismo entorno reducido intersectado con el conjunto S tiene que dar un valor siempre, es decir, que da distinto del conjunto vacío. Y vamos claramente a los ejemplos. Hacemos x sub 0, su dominio, ¿sí?, y vamos a analizar el punto A. Vemos que el punto A es un punto exterior, ¿sí? Si yo le hago un entorno de manera que intersecte a ese, es decir, su entorno reducido, ¿no?, claramente, ¿sí?, yo puedo decir que no se va a cumplir para todos, ya que si hago un entorno más chico, claramente vemos que no lo va a intersectar, ¿sí? Claramente no lo va a intersectar. Por lo tanto, no se cumple para este punto A. Vamos al B. El B es un punto interior y vemos que si yo trazo un entorno, vemos que coincide, ¿sí?, coincide con el conjunto S, o sea, sin incluirlo al punto, porque es un entorno reducido. Y si yo lo hago más chico, siempre lo va a intersectar. Por lo tanto, decimos que B, con punto interior, es un punto de acumulación de S. Y en el caso del punto C, que es un punto frontera, también cumple siempre, ya que al aumentar o disminuir su radio, vemos que una parte de él siempre va a intersectarse con el conjunto S en cuestión, ¿sí? Por lo tanto, concluimos las siguientes afirmaciones. Si es un punto interior, como en el caso de B, es un punto de acumulación, ¿sí? Si es un punto exterior, no es un punto de acumulación. Y si es un punto frontera, es un punto de acumulación. Y también vemos que un punto aislado no es un punto de acumulación,
ya que vimos que por definición una parte de este punto aislado, o sea, lo que yo puedo denotar es lo siguiente, que esta parte, o sea, su entorno reducido, al ser el entorno reducido, este punto A no lo está tomando y por lo tanto nunca va a intersectarse con el dominio S. De esta manera concluimos la topología de puntos.